La Tengo normal la dice. fuerza de 400, ¿ya? La fuerza de 400 La menos normal. la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Entonces la fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual a la fuerza de rozamiento? Al coeficiente nu por la normal. Y la normal, ¿a qué es igual a su vez? A la masa por la gravedad. ¿Sí? Entonces reemplazo. La fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. Y la normal es m por g. Entonces yo la fuerza reemplazo aquí, Fr, aquí, nu por m por g es igual a masa por aceleración. Y yo despejo de aquí la aceleración. Es igual a F menos nu por m por g sobre la masa. ¿Sí? Reemplazando los datos. F vale 400. Menos. Nu vale 0.50. Por la masa, ¿cuánto vale? 70. Por G, la aceleración de la gravedad es 9.81. Sobre la masa, 70. Entonces la aceleración es igual. Realizando esa operación, tengo 400 menos 0.5 por 70 y por 9.81. Y dividido para 70, me sale un valor de 0.80. 0.80 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta? No listen. ¿No? ¿No tienen? No listen. ¿Ya? Sí, entonces vemos que la aceleración de esa caja es de 0.80 al ser jalada por una fuerza que vale 400. Y la superficie tiene una rugosidad cuyo coeficiente de fricción es 0.50. Ahora, ¿qué pasa si esta fuerza, aplicamos la misma fuerza, pero forma un ángulo $400 pero forma un ángulo con la horizontal de 30 grados? Bien, hacemos el mismo análisis.
La sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a masa por aceleración. Pero yo necesito saber o conocer o calcular esta fuerza. La llamaré Fx. ¿Sí? Porque quiero saber qué fuerzas actúan en la dirección X. Entonces, esa fuerza Fx es igual. Gráficamente podemos ver que aquí se forma un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo tengo lo siguiente. Puedo aplicar lo siguiente. El coseno de 30 grados es igual. Por definición, el coseno en un triángulo rectángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y el cateto adyacente cuánto vale? Fx. Sobre la hipotenusa, y la hipotenusa vale F. Y yo despejo Fx. Entonces, Fx es igual a F por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Hago lo mismo, pero utilizando el seno de 30 grados. El seno de 30 grados en un triángulo rectángulo, el seno, por definición, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y pues el cateto opuesto en este triángulo rectángulo de 30 grados, el seno es este valor. Y ese valor es pues la componente en Y de la fuerza. Fy. Entonces Fy es el mismo de acá y resulta ser el cateto opuesto de 30 grados, del seno de 30 grados. Entonces, cateto opuesto es Fy sobre la hipotenusa F. Yo despejo Fy. Entonces, Fy es igual a F por el seno de 30 grados. Sí, entonces, estos dos valores me sirven para los cálculos respectivos. Ya, entonces, hagamos ahora la sumatoria de las fuerzas en X, me da masa por aceleración. Entonces, Fx ¿sí? Menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Habíamos dicho que Fx es igual a la fuerza por el coseno de 30 grados menos aquí. Ahora, en cambio, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y hago lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, porque en la dirección Y el cuerpo está en equilibrio. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? Tengo el peso W, la normal. Siempre cuando un cuerpo está en contacto con una superficie, se produce la fuerza normal. ¿Sí? Y además tengo la fuerza Fy. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas son positivas? Las que están dirigidas hacia arriba. Entonces, la normal
más la fuerza en Y y menos el peso es igual a 0. ¿Sí? Y aquí despejo la normal. Es igual al peso menos la fuerza en Y. ¿Sí? Entonces la fuerza normal es igual. El peso es igual a la masa por la gravedad menos F por el seno de 30 grados. ¿Sí? F ya habíamos dicho que es igual a la fuerza por el seno de 30 grados. Entonces la normal es igual. La masa, 70. Por la gravedad, 981. Menos la fuerza, 400. Por el seno de 30 grados es 0.5. Entonces la normal es igual. Haciendo esa operación, tengo 70 por 9.81, 686.7. 686.7 menos 400 por un medio, que es 200. ¿Sí? 400 por 0.5 es 200. Entonces la normal es 686.7 menos 200 es 486.7. Newtons. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Cualquier duda que tengan, me dicen nomás, por favor, profe, esta parte no entendí, repita, ¿sí? Entonces, ahora vamos acá. Fx, F coseno de 30 grados, menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, por definición, es igual a nu por la normal. Este es igual a masa por aceleración. Y de aquí, pues, despejo la aceleración. La aceleración es igual a F por el coseno de 30 grados menos nu por la normal sobre la masa. La aceleración es igual a la fuerza, 400. Coseno de 30 grados menos nu, 0.50. Por la normal, aquí, 486.7. Sobre la masa, ¿cuánto vale? 70. Entonces la aceleración es igual. 400 por el coseno de 30 grados. $400 por el coseno de 30 es igual a 346.4. Menos un medio o 0.5 por 486.7 es igual a 243.35. Punto 4 sobre 70. Y finalmente hago esa operación, 346.4 menos 243.4, 103 dividido para 70.
1.47, 1.5. Entonces, la aceleración es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ese es el valor de la aceleración. Cuando pues ahora la fuerza tiene una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. Es decir, aumentó de 0,80 que sacamos anteriormente, aumentó a 1.50. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el objeto se mueve más rápido. Entonces, nosotros para mover una caja necesitamos no jalarla horizontalmente, sino aplicarle una inclinación para poder moverla más rápido, ¿sí? Entonces, como conclusión, para jalar objetos necesitamos realizar jalarlo con un ángulo de inclinación, ¿sí? No jalarlo horizontalmente, sino con una inclinación, ¿sí? Vean qué conclusión hemos sacado. Vamos a otro problema. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Hacemos entonces. Bien, el problema dice lo siguiente. Como se muestra en la figura, una fuerza de 400 newtones empuja una caja de 25 kilogramos. Partiendo del reposo, la caja alcanza una velocidad de 2 metros por segundo en un tiempo de 4 segundos. Partiendo del reposo, es decir, una velocidad inicial
de 0 metros por segundo. La caja alcanza una velocidad de 2 metros por segundo, o sea, una velocidad final de 2 metros por segundo. En un tiempo de 4 segundos. Hallar el coeficiente de fricción entre la caja y el piso. Es decir, nu. Bien, entonces tenemos este problema. Como en el caso anterior, fíjense, en esa fuerza también forma un ángulo de inclinación de 50 grados, pero está dirigida en esta dirección. Entonces, descomponemos en sus fuerzas horizontal y vertical. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, esta fuerza se descompone en el eje X de esta manera. Fx y Fy. Bien. Fx hacia la derecha, ¿sí? Gráficamente, Fx está dirigido hacia la derecha y Fy hacia abajo. Como se mueve el cuerpo hacia la derecha, pues obviamente la fuerza de rozamiento se dirige hacia la izquierda. Siempre se opone al movimiento. La fuerza de rozamiento siempre está dirigido en dirección opuesta al movimiento de la caja. ¿Qué otras fuerzas podemos poner ahí? El peso de la caja. Siempre dirigida hacia abajo, W. Como está sobre una superficie, pues también tendrá la normal. La normal. ¿Qué más fuerzas hay? ¿Hay más fuerzas? ¿Sí o no? La normal, listen. La normal aquí está ya. Ya la dibujé. ¿Sí? Bien, no tenemos más fuerzas, ¿no es cierto? El peso, la normal, la fuerza de 400 descompuesta en sus componentes X y la fuerza de rozamiento. Ya, entonces ahora procedemos a calcular primeramente sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque en el eje Y el cuerpo está en equilibrio, no se mueve en la dirección Y, está en equilibrio. Entonces, la normal menos Fy y menos el peso es igual a 0, ¿sí o no? Sí, listen. ¿Ya? Entonces, despejo la normal. Igual a Fy más W. La normal es igual. Nuevamente, Fy. Vemos que tenemos aquí un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y este angulito que está en rojo
tiene 50 grados. Entonces, el seno de 50 grados de este ángulo es cateto opuesto, y el cateto opuesto es FY, ¿no es cierto? Sobre la hipotenusa. Entonces, pues, FY es igual a la fuerza por el seno de 50 grados más W más el peso, y el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, la normal, ya reemplazando valores, ¿qué tenemos? La fuerza, 400. Por el seno de 50. El seno de 50, ¿qué es igual? Seno de 50, 0.77, pongamos. 0,77 más 25 la masa por 9.81. ¿De dónde? Pues la normal es igual a, hago esa operación, tengo 400 por 0.77 y más 25 por 9.81, 553.25. 553.25 newtons. Es el valor de la fuerza normal. Una vez encontrado el valor de la fuerza normal, hago sumatoria de fuerzas, ahora sí, en la dirección X. Es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton, ¿sí? Es la ley fundamental de la dinámica, la segunda ley de Newton. ¿Qué fuerzas tengo en la dirección X? La fuerza en X, ¿sí? Esta fuerza de aquí. ¿Cuál otra? Menos. Hacia la izquierda, entonces es menos FR es igual a masa por aceleración. Entonces Fx es igual a F por el coseno de 50 grados, ¿sí? Recuerden, aquí se forma un triángulo rectángulo, ahora el coseno de 50 es el cateto adyacente. Cateto adyacente es Fx sobre la hipotenusa, F. Despejo Fx y me queda que es igual a la fuerza por el coseno de 50 grados. Menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. Y este es igual a masa por aceleración. Y aquí, despejo nu, esta parte de esta expresión voy a despejar. Entonces, ¿qué tengo? Nu por n es igual a F coseno de 50 grados, ¿sí? Menos masa por aceleración. Entonces, como me pide el coeficiente de rozamiento, nu es igual a la fuerza por el coseno de 50 grados menos la masa por aceleración sobre la normal. ¿Sí? La fuerza, dato, 400. Coseno de 50 grados, lo puedo también calcular. La masa, dato, 25 kilogramos. La aceleración, fíjese, la puedo calcular con estos datos de aquí. ¿Sí? Con esos datos puedo calcular la aceleración. Y la normal, pues, la calculé con ayuda de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vamos a calcular la aceleración. Entonces, en cinemática, con estos datos, yo puedo encontrar la aceleración.
Recuerden la fórmula en cinemática. No sé si están al tanto en eso. La ecuación de la velocidad en cinemática es igual. La velocidad final es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Yo despejo de aquí la aceleración. Es igual velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces la aceleración aquí es igual. Velocidad final, 2. Menos velocidad inicial, 0. Sobre 2 menos 0 sobre el tiempo. ¿Cuánto vale? 4 segundos. ¿Sí? Y de aquí, 2 menos 0, 2. 2 dividido para 4, 1 metro. Y 1 medio es 0.5. 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya reemplazando este valor aquí, ya puedo encontrar el coeficiente de fricción. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, el coeficiente nu es igual la fuerza, 400. Coseno de 50 grados. Menos masa, 25. Por aceleración, 0.5. Sobre la normal es 553.25. De donde nu, o el coeficiente de fricción, es igual 400 por el coseno de 50 grados. 257.12. 257.12. Menos 25 por 1 medio es 12.5. Y esto sobre 553.25 o 0,25. Resolviendo pues esta operación, entonces el coeficiente de fricción es igual a 257.12 menos 12.5 dividido para 553.25, 0.44. .44. Y esa es la respuesta. Como ven, el coeficiente de fricción no tiene unidades, es adimensional. Simplemente es un valor numérico, nada más. Sí, estimados estudiantes, ¿estamos claros? Sí, Licen. Bien, entonces, estamos listos para realizar la evaluación. Hasta aquí la clase de esta mañana. Les deseo que les vaya muy bien en la evaluación. Y recuerden, sus tareas hasta fin de mes. Tienen hasta fin de mes. Si no me envían, pues las consecuencias serán trágicas. Bueno, ¿De acuerdo? Licen. Entonces, vemos.
Nos vemos en la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta luego, Lisen.